Una tarde soleada de verano en algún pequeño pueblo olvidado, en algún lugar de Latinoamérica, había una iglesia cuyas entradas eran 3, y por la principal de ellas, la que daba al frente del altar, entró un niño temeroso. Se sentó en los fríos bancos de la iglesia y con lágrimas en los ojos miraba a su alrededor. Había hecho algo tan terrible que estaba seguro de que no había esperanza de redención. Había tomado algo que no le pertenecía y sabía que no era correcto. Acababa de romper uno de los mandamientos de la ley de Dios. No robarás. Así es que el niño iba decidido a aquella iglesia para confesarse con el sacerdote. Pero, en lugar de encontrar consuelo, se encontró con una figura siniestra. El sacerdote tenía un rostro regordete y demacrado, y unos ojos como amarillentos que parecían mirar a través del alma del niño. Aquel hombre no parecía un cura, pero el niño estaba desesperado y confió en él. El sacerdote le dijo al chico que podía ayudarle a ser perdonado si se quitaba toda la ropa y dejaba que el sacerdote le limpiara los pecados con un ritual. El chico lo dudó, pero no sabía qué hacer. Sin embargo, no tenía más opciones, y con la promesa del perdón de Dios, decidió obedecer a aquel pervertido animal. Con las manos temblorosas, el niño se quitó lentamente la ropa. Al hacerlo, algo extraño comenzó a suceder en su cuerpo. Su piel comenzó a endurecerse, a cambiar de color por un rojo intenso y a emanar un olor extraño. El sacerdote, un poco extrañado, no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, de alguna manera, el cura podía sentir que el poder que emanaba del cuerpo del niño era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La sensación era diferente a todo lo que había experimentado, y eso le asustó. Cuando el niño terminó de quitarse la ropa, el sacerdote lo miró sorprendido. El chico le devolvió la mirada y el sacerdote pudo ver la maldad en sus ojos. El sacerdote podía ver que algo había cambiado en el niño, pero no sabía qué era. Se preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Y el ambiente comenzó a cambiar poco a poco. El clérigo, queriendo abandonar sus intenciones, tartamudeó mientras intentaba encontrar las palabras para decirle al chico lo que estaba sintiendo. Finalmente, dijo: «Tu piel parece estar poseída por algún tipo de fuerza demoníaca». Pero el niño estaba totalmente callado. No decía nada. Solo estaba ahí, mirando fijamente al párroco pervertido. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquel definitivamente no era un niño, sino otra cosa. Una entidad maléfica e infernal que acababa de entrar a la iglesia. El sacerdote quiso huir, pero tenía los pies clavados en el suelo. No lograba coordinar sus movimientos, estaba totalmente paralizado.
No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, ni de lo que le ocurriría a continuación. Todo lo que sabía era que este poder que emanaba del cuerpo del niño era algo fuera de este mundo. De pronto, la tarde se había vuelto noche. La oscuridad parecía envolver a la pequeña iglesia. En el interior, el aire era pesado y quieto, como si allá adentro estuviera pasando algo terrible. De repente, aquel niño comenzó a crecer en desmedida. El cuerpo entero se le llenó de escamas y sus facciones pasaron de ser las de un inocente niño a ser las de un abominable demonio. «He venido a por ti, maldito», dijo el demonio. El cura estaba completamente aterrorizado. Comenzó a rezar, pero era tal su descontrol que olvidaba sus oraciones. Luego se puso de pie y gritó: «No puedes hacer esto. Esta es la casa de Dios. No tienes derecho a entrar aquí». El demonio se adelantó y su rostro se iluminó a la luz de las velas que iluminaban la iglesia. Y entonces soltó una carcajada siniestra y dijo: En la puerta de esta iglesia hay un ángel y me ha permitido entrar para reclamar lo que es mío, o sea, tu maldita alma. Antes de que aquel hombre pudiera salir corriendo, el demonio lo alcanzó y lo agarró, arrastrándolo entre las luces y las sombras que llenaban la iglesia. El sacerdote sintió un escalofrío que le recorría la espina dorsal mientras era arrastrado hacia el exterior. Y la noche. Sus gritos de angustia resonaron por todo el pueblo, pero sus súplicas de piedad cayeron en saco roto, mientras el demonio se lo llevaba a su destino final. Mientras desaparecían en las sombras, el ángel que estaba en la entrada y los había visto salir, susurró: «Es cierto que ese demonio no debía entrar aquí, pero si ya había otro demonio dentro que se hacía llamar Padre, me pareció buena idea que éste entrara para llevarlo a donde pertenece». Y así se llevaron al sacerdote a su perdición, y la luz de las estrellas volvió a descender sobre la pequeña iglesia aquella noche, como si nada hubiera perturbado su paz. Yo soy el documentalista, y esto fue El Niño Maldito. Una oscura historia de horror dentro de una iglesia.